La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del convoy médico mientras avanzaba por la carretera serpenteante que conectaba la capital con los pueblos remotos de la región montañosa. Carlos Mendoza ajustó el retrovisor y observó los otros dos vehículos que lo seguían, cargados con suministros médicos vitales, y un equipo de profesionales de la salud que habían decidido arriesgar sus vidas para llevar atención médica a comunidades olvidadas. Era marzo de 2019, y la violencia en esa zona había escalado dramáticamente. Los grupos armados controlaban territorios extensos, pero la necesidad médica de las comunidades era desesperante. Durante meses, las autoridades sanitarias habían debatido si era seguro enviar equipos médicos a esas áreas. Finalmente, después de negociaciones con líderes comunitarios y promesas de paso seguro, se había organizado esta misión humanitaria. Mendoza, de 45 años, había trabajado durante 2 décadas en zonas de conflicto alrededor del mundo. Su experiencia en Médicos Sin Fronteras lo había llevado a Siria, Afganistán y varios países africanos donde la guerra y la medicina se entrelazaban de maneras que pocos podían comprender. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba en su propio país, y los rostros de los niños desnutridos y las madres desesperadas que había visto en los informes previos lo habían motivado a liderar personalmente esta expedición. Acompañándolo viajaba la doctora Elena Vázquez, una cirujana de trauma de 38 años, que había dejado una próspera carrera en hospitales privados para dedicarse a la medicina humanitaria. Su reputación la precedía. Había salvado cientos de vidas en situaciones imposibles y tenía una determinación férrea que inspiraba respeto incluso entre los médicos más experimentados. En el asiento trasero, el enfermero Miguel Torres revisaba por tercera vez el inventario de medicamentos. A sus 29 años, ya había participado en 12 misiones similares, pero algo en el ambiente de esta región lo tenía inquieto. El segundo vehículo transportaba a la doctora presidente, Patricia Herrera, especialista en medicina tropical, junto con 2 enfermeras jóvenes, Carmen y Lucía, quienes habían insistido en participar a pesar de las advertencias sobre los peligros. El tercer vehículo llevaba al doctor Roberto Silva, un pediatra que había trabajado en refugios de desplazados, acompañado de un técnico en radiología y un farmacéutico. La misión tenía un objetivo claro: establecer una clínica temporal en el pueblo de San Rafael, una comunidad de aproximadamente 3,000 habitantes que no había recibido atención médica formal en más de 8 meses. Los reportes hablaban de un brote de dengue, casos de desnutrición infantil severa y varias mujeres embarazadas en condiciones de alto riesgo. El plan era permanecer una semana, estabilizar los casos más críticos, establecer un programa de vacunación masiva y dejar medicamentos suficientes para 3 meses. Mientras conducía, el doctor Mendoza recordaba la conversación que había tenido con su esposa la noche anterior. María había llorado, suplicándole que no fuera, recordándole que tenían 2 hijos pequeños que lo necesitaban. «Los médicos no son soldados», le había dicho. «Tu trabajo es curar, no exponerte a situaciones de combate». Pero él sabía que en ciertas partes del mundo, la línea entre ser médico y ser combatiente se difuminaba. No porque eligieran la violencia, sino porque la violencia los elegía a ellos. La radio crujió con la voz del conductor del segundo vehículo. «Mendoza, estamos llegando al primer puesto de control. Parece que hay más soldados de lo usual». Efectivamente, adelante se divisaba un retén militar con al menos 15 uniformados, vehículos blindados y ametralladoras montadas. Era inusual para una carretera que, según los informes, debía estar bajo control gubernamental. El convoy se detuvo y un oficial se acercó a la ventanilla del doctor. «Mendoza. Documentos», ordenó secamente. Después de revisar los permisos y la documentación médica, el oficial frunció el ceño. «¿Saben que más adelante la situación está complicada? Hubo enfrentamientos anoche. Tal vez deberían regresar». La Draca Vázquez se inclinó desde el asiento del pasajero. «Oficial, tenemos autorización de las más altas instancias. Las comunidades allá arriba llevan meses sin atención médica.
Hey, niños muriendo por enfermedades que se pueden prevenir con vacunas básicas. El oficial la miró con una mezcla de respeto y preocupación. Doctora, entiendo su misión, pero los grupos armados han estado muy activos. Ayer interceptamos comunicaciones que sugerían movimientos inusuales en el sector donde se dirigen. No podemos garantizar su seguridad. Miguel Torres, desde el asiento trasero, murmuró. Siempre es lo mismo. Si esperamos a que haya seguridad total, nunca llegaremos a ayudar a nadie. Tenía razón, y todos lo sabían. En zonas de conflicto, la seguridad absoluta era un lujo que no existía. Después de 20 minutos de negociaciones y llamadas telefónicas, el oficial finalmente les permitió continuar, pero no sin antes advertirles. Si encuentran problemas, no duden en contactarnos inmediatamente. Tenemos una patrulla que puede llegar en 30 minutos si es necesario. Le entregó al Dr. C. as the third part of the dismantle. Mendoza un radio de emergencia. Mantengan este canal abierto. El convoy reanudó la marcha, pero la atmósfera había cambiado. La tensión se podía sentir en cada vehículo. Los paisajes montañosos que inicialmente habían parecido hermosos, ahora se veían amenazantes. Cada curva del camino podría esconder peligros. Cada grupo de árboles podría ser un escondite perfecto para una emboscada. La Doctor. Book says, Herrera, en el segundo vehículo, intenta mantener alta la moral de sus acompañantes contando anécdotas de misiones anteriores. Pero incluso sus historias más divertidas sonaban forzadas en el ambiente tenso. Carmen, una de las enfermeras jóvenes, preguntó en voz baja. Doctora, ¿realmente cree que estamos haciendo lo correcto? ¿Vale la pena arriesgar nuestras vidas? La respuesta vino del asiento delantero, donde la doctora Herrera había estado reflexionando sobre la misma pregunta. Carmen, hace 3 años trabajé en un hospital en la ciudad durante el terremoto. Va a morir a personas que podrían haberse salvado si hubieran tenido atención a tiempo. Después de eso, decidí que mi lugar estaba donde más se me necesitara, sin importar los riesgos. Cada vida que salvemos en esta misión justifica cualquier peligro que enfrentemos. En el tercer vehículo, el Dr. Silva revisa mentalmente los protocolos de emergencia médica mientras observaba el paisaje. Como pediatra, había visto demasiados niños sufrir por la falta de acceso a medicinas básicas. Los reportes de San Rafael hablaban de al menos 30 niños con desnutrición severa y varios casos sospechosos de tuberculosis infantil. No podía permitir que el miedo lo detuviera cuando sabía que tenía las herramientas para salvar esas vidas pequeñas. A medida que el convoy ascendía por la montaña, las comunicaciones de radio se volvían más intermitentes. Los teléfonos celulares habían perdido señal completamente. Era como si estuvieran entrando en un mundo completamente aislado, donde las reglas de la civilización moderna no aplicaban necesariamente. El doctor Bea 12S. Mendoza miró el reloj. Last day of the Tyler. Según los cálculos, deberían llegar a San Rafael alrededor de las 4. Esperaba que los líderes comunitarios estuvieran esperándolos como habían acordado. Todo dependía de mantener la comunicación y la confianza con las comunidades locales. De repente, Miguel Torres señaló hacia adelante. Doctor, mir eso. En las distancias, columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo. Era imposible determinar qué estaba ardiendo o si representaba un peligro inmediato, pero era claramente una señal de que algo había ocurrido recientemente en la zona. La radio del convoy crujió con una voz desconocida. Convoy médico, ¿me escuchan? El Dr. Mendoza tomó el micrófono. Los escuchamos, identifíquense por favor. La respuesta llegó después de unos segundos de estática. Somos de la comunidad de San Rafael. Los estamos esperando, pero hay complicaciones. Grupos armados estuvieron en la zona esta mañana. No sabemos si siguen cerca. El corazón del doctor Mosábido. Mendoza se aceleró. Esta era la primera confirmación directa de actividad de grupos armados en su ruta específica.
Tomó una decisión rápida, detuvo el convoy y llamó a una reunión de emergencia con todo el equipo médico. Bajo el cielo gris y con el sonido del viento entre los árboles, los 9 miembros del equipo médico se reunieron junto a los vehículos. El Dr. Mendoza explicó la situación y planteó la pregunta que todos estaban pensando. ¿Continuamos o regresamos? La discusión que siguió reveló el carácter de cada uno de ellos. Las enfermeras jóvenes, Carmen y Lucía, admitieron su miedo, pero insistieron en continuar. «Vinimos a salvar vidas», dijo Carmen. «No podemos abandonar a esa gente ahora». Miguel Torres, el enfermero experimentado, analizó los riesgos con frialdad profesional. «Si llegamos y la situación es demasiado peligrosa, siempre podemos retirarnos. Pero si no lo intentamos, definitivamente no podremos ayudar a nadie». La Droga Vázquez fue la más directa. «He trabajado en zonas de guerra. Conozco los riesgos, pero también conozco lo que significa para una comunidad recibir atención médica después de meses de abandono. Mi voto es continuar, pero con máxima precaución». El doctor Silva, pensando en los niños desnutridos, simplemente dijo: «No puedo regresar sabiendo que hay niños muriendo allá arriba». La doctora Pereira asintió. «Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Establecemos protocolos de seguridad, mantenemos comunicación constante y, ante el primer signo de peligro real, nos retiramos inmediatamente». La decisión fue unánime: continuar la misión. Mientras regresaban a los vehículos, el doctor Mendoza sintió una mezcla de admiración y preocupación por su equipo. Eran profesionales excepcionales, pero ninguno de ellos estaba realmente preparado para lo que podría esperarlos. En sus años de experiencia en zonas de conflicto, había aprendido que los médicos a menudo se encontraban en situaciones donde tenían que tomar decisiones que iban más allá de su entrenamiento médico. El convoy reanudó la marcha, pero ahora cada kilómetro parecía más largo que el anterior. El paisaje, aunque hermoso, se había vuelto siniestro. Cada sombra entre los árboles, cada curva cerrada, cada puente sobre barrancos profundos, representaba una potencial amenaza. A las 3:30 de la tarde, cuando faltaban aproximadamente 30 minutos para llegar a San Rafael, el doctor Mendoza notó algo extraño en el espejo retrovisor. Un vehículo había aparecido detrás del convoy y los estaba siguiendo a cierta distancia. No era unusual encontrar otros vehículos en la carretera, pero algo sobre la manera en que mantenía la distancia lo puso alerta. «Miguel», dijo sin quitar los ojos del espejo, «¿ves ese vehículo atrás?» El enfermero se volteó y observó durante varios minutos. «Sí, ha estado ahí durante los últimos 15 minutos. Maintaining the last misery of children. Maintaining the mysteries of children's are important to children's». La doctora Vázquez también se dio cuenta. Podría ser coincidencia, pero en zonas como esta es mejor asumir lo peor y esperar lo mejor. Tomó el radio y alertó a los otros vehículos sobre la situación. La respuesta del Dr. Silva fue inmediata. «Los veo. Definitivamente nos están siguiendo de manera deliberada». La tensión en todos los vehículos se elevó instantáneamente. El Dr. Mendoza aceleró ligeramente, y el vehículo que los seguía hizo lo mismo. Cuando redujo la velocidad, el otro vehículo también lo hizo. Era claro que los estaban rastreando intencionalmente. En ese momento la radio crujió con una voz diferente, una que nunca habían escuchado. «Convoy médico, deténganse inmediatamente. Repito, deténganse ahora». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en el convoy sabían que habían llegado al momento que habían estado temiendo desde que iniciaron la misión. El Dr. Mendoza miró a sus compañeros y tomó el micrófono con manos temblorosas pero firmes. «Somos un equipo médico en misión humanitaria. Tenemos permisos oficiales y estamos transportando medicinas para la comunidad de San Rafael». La respuesta llegó fría y sin emociones. «No nos importan sus permisos. Deténganse o enfrentarán las consecuencias».
En ese momento, cada uno de los 9 miembros del equipo médico se dio cuenta de que todo su entrenamiento, toda su experiencia salvando vidas, podría no ser suficiente para lo que estaba a punto de suceder. Los médicos que habían jurado nunca hacer daño, estaban a punto de enfrentar una situación donde podrían tener que elegir entre su propia supervivencia y los principios que habían guiado sus carreras. El convoy siguió avanzando mientras las mentes de cada uno de ellos corrían, calculando opciones, recordando entrenamientos de emergencia y preparándose mentalmente para lo impensable. En los próximos minutos descubrirían que a veces incluso los sanadores deben luchar. Mendoza tomó una decisión que cambiaría todo. Pisó el acelerador a fondo. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto húmedo, mientras el convoy aceleró por la carretera montañosa. Detrás de ellos, el vehículo que los había estado siguiendo reaccionó inmediatamente, acercándose peligrosamente. Todos abróchense los cinturones, gritó por el radio. Vamos a intentar llegar al siguiente pueblo antes de que nos alcancen. Su experiencia en zonas de conflicto le había enseñado que cuando los grupos armados ordenaban detenerse en áreas remotas, raramente terminaba bien para las víctimas. La Dróptera Vázquez se aferró al tablero mientras el vehículo tomaba las curvas a velocidades peligrosas. Carlos. Hay un desvío adelante hacia la derecha. Podríamos intentar perderlos en las carreteras secundarias, pero el Dr. Mendoza negó con la cabeza. Conocen mejor el terreno que nosotros. Nuestra mejor opción es llegar a San Rafael lo más rápido posible. En el segundo vehículo, la doctora Sorpresisa y Destina. Herrera luchaba por mantener el control mientras seguía al vehículo principal. Carmen y Lucía, las enfermeras jóvenes, se habían puesto pálidas, pero mantenían la compostura. Doctora, dijo Carmen con voz temblorosa, ¿qué hacemos si nos alcanzan? La respuesta por the poor associations are hopeful. Herrera fue directa. Somos médicos. No importa lo que pase. No abandonamos nuestros principios. Pero tampoco vamos a permitir que nos hagan daño sin defendernos. De repente sonaron disparos. No dirigidos hacia ellos, sino al aire, como advertencia. El pánico se apoderó momentáneamente del convoy, pero el entrenamiento profesional de cada uno de ellos los ayudó a mantener la calma. Miguel Torres, desde el asiento trasero del vehículo principal, gritó: «Doctor, hay otro vehículo saliendo del bosque adelante». Efectivamente, un segundo vehículo había emergido de un sendero oculto y ahora bloqueaba parcialmente la carretera. Era una emboscada. They testified information. Mendoza no tuvo opción más que reducir la velocidad. Su mente trabajaba a 1000 por hora, recordando protocolos de seguridad, pero también evaluando opciones médicas. Si había heridos en la confrontación que se avecinaba, su equipo sería el único con capacidad de salvar vidas. Incluyendo las propias, escúchenme. Si esto se pone feo, recuerden que somos médicos primero. Pero también recuerden que no podemos ayudar a nadie si estamos muertos. Mantengan la calma y sigan mi ejemplo. El convoy se detuvo a unos 50 metros del vehículo que bloqueaba la carretera. Inmediatamente, hombres armados salieron tanto del vehículo de adelante como del que los había estado siguiendo. Eran 8 en total, vestidos con uniformes militares descoloridos y portando armas automáticas. El líder del grupo, un hombre de unos 40 años con cicatrices visibles en el rostro, se acercó al vehículo del Dr. Mendoza. «Salgan todos, lentamente, con las manos visibles», ordenó. Uno por uno, los 9 miembros del equipo médico salieron de sus vehículos. El Dr. Mendoza habló primero. «Somos médicos en misión humanitaria. Tenemos medicinas y equipos médicos para tratar a civiles enfermos. No representamos ninguna amenaza». El líder de los hombres armados se rió con sarcasmo. «Médicos, ¿eh? Hemos visto muchos médicos que resultaron ser informantes militares». Se acercó más, inspeccionando los rostros de cada miembro del equipo. «¿Qué garantía tenemos de que no están aquí para recopilar información de inteligencia?» «La doctora». Vázquez dio un paso adelante,
mostrando una valentía que sorprendió incluso a sus colegas. Puede revisar nuestros vehículos. Solo encontrará medicamentos, vacunas, equipo médico. Si quiere, puede venir con nosotros a San Rafael y ver cómo trabajamos. Salvamos vidas, no las destruimos. El líder la miró con interés y algo parecido al respeto. Usted tiene agallas, doctora. Pero las agallas no cambian el hecho de que esta zona está bajo nuestro control. Nadie pasa sin nuestro permiso. Fue entonces cuando el doctor Silva, el pediatra, notó algo crucial. Uno de los hombres armados más jóvenes estaba sosteniendo el abdomen y tenía manchas de sangre en su camisa. «Ese hombre está herido», murmuró a sus colegas. Miguel Torres también lo había notado. Parece una herida de bala en el abdomen. Si no recibe atención pronto, podría entrar en shock. El doctor Mendoza vio una oportunidad. Se dirigió al líder. Su hombre está herido. Puedo verlo desde aquí. Como médico tengo la obligación de ofrecer ayuda. El líder se volteó hacia su compañero herido, quien efectivamente se veía cada vez más pálido. ¿Qué puede hacer por él?, preguntó el líder, por primera vez mostrando algún signo de incertidumbre. Déjeme examinarlo. Si la bala no tocó órganos vitales, puedo estabilizarlo aquí mismo. Pero necesito mi equipo médico de los vehículos, respondió el doctor Mendoza. Se produjo un silencio tenso mientras el líder consideraba las opciones. Su hombre herido se estaba deteriorando visiblemente, y los hospitales más cercanos estaban a horas de distancia. Ricardo ha estado perdiendo sangre durante horas, admitió finalmente uno de los otros hombres armados. Desde el enfrentamiento de esta mañana, no queremos llevarlo al hospital porque hay demasiados militares. La doctora Vázquez aprovechó el momento. Déjenos ayudarlo. Es lo que hacemos. No importa quién sea. Un herido es un herido. Su voz tenía la autoridad de años de experiencia en trauma. Después de varios minutos de debate entre los hombres armados, el líder asintió reluctantemente. Pueden tratarlo, pero bajo nuestra vigilancia. Un movimiento sospechoso, y esto termina mal para todos. Los próximos 30 minutos se convirtieron en una situación surreal, donde médicos trabajaron para salvar la vida de uno de sus captores, mientras otros hombres armados los vigilaban. El Dr. Mendoza y la Dr. Vázquez traveled en equipo para examining en equipo, mientras Miguel Torres preparaba los suministros médicos necesarios. La bala atravesó el tejido muscular, pero no parece haber dañado órganos internos, diagnosticó el Dr. Towson. Mendoza después del examen inicial. Pero ha perdido mucha sangre y necesita sutura inmediata. La Dr. Herrera se acercó con anestesia local. Esto va a doler un poco al principio, pero después no sentirá nada, le dijo al hombre herido, quien la miró con una mezcla de desconfianza y gratitud. Mientras los médicos trabajaban, algo extraordinario comenzó a suceder. Los hombres armados, inicialmente hostiles y desconfiados, comenzaron a relajarse ligeramente al ver el profesionalismo y la dedicación del equipo médico. Uno de ellos incluso comenzó a hacer preguntas sobre el procedimiento. ¿Cómo saben exactamente qué hacer?, preguntó uno de los más jóvenes, observando fascinado cómo la doctora Vázquez suturaba la herida con precisión quirúrgica. Estudiamos durante años y practicamos en situaciones mucho más difíciles que esta, respondió ella sin levantar la vista de su trabajo. Hemos tratado heridas en hospitales de campaña, en zonas de terremoto, durante bombardeos. Lo importante es mantener la calma y recordar el entrenamiento. El líder del grupo armado observaba todo con atención especial. Se llamaba Fernando y había sido soldado regular antes de unirse al grupo armado. Conocía el valor de la atención médica profesional. ¿Por qué arriesgan sus vidas viniendo a lugares como este?, le preguntó directamente al Dr. Mendoza mientras éste verificaba los signos vitales del paciente herido. La respuesta del Dr. Mendoza fue simple pero poderosa, porque aquí es donde más se necesita ayuda médica. En las ciudades hay hospitales, especialistas, tecnología.
aquí no hay nada. La gente muere por enfermedades que se podrían curar fácilmente con los medicamentos correctos. Fernando reflexionó sobre esto. Nosotros cambiados this association predicted by people. Sabemos lo que es ver morir a familiares porque no hay doctores. Por primera vez, su voz mostró algo más que autoridad militar. Carmen, una de las enfermeras jóvenes, había estado observando la interacción y se atrevió a hablar. Entonces, ¿por qué nos detienen? Estamos aquí para ayudar a su gente también. La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Fernando no respondió inmediatamente, pero era claro que la situación lo había hecho reconsiderar sus acciones iniciales. Después de 45 minutos de trabajo médico, Ricardo, el hombre herido, estaba estabilizado. La hemorragia había sido controlada. La herida estaba suturada profesionalmente y había recibido antibióticos para prevenir infección. Necesita descanso y monitoreo durante las próximas 48 horas, explicó el Dr. Mendoza. Debe cambiar el vendaje diariamente. Si hay signos de infección, fiebre, enrojecimiento excesivo, pus, necesita atención médica inmediata. Fernando miró a su compañero, quien ya tenía mejor color, y respiraba más fácilmente. Le salvaron la vida, dijo simplemente. Es nuestro trabajo, respondió la doctor Vázquez. Lo habríamos hecho por cualquiera en su situación. Fue en ese momento cuando Fernando tomó una decisión que nadie esperaba. Vamos a escoltarlos hasta San Rafael, anunció, para asegurar que lleguen seguros. Sus propios hombres lo miraron con sorpresa. Fernando, ¿estás seguro? El comando no va a estar contento si se enteran, murmuró uno de ellos. El comando también viene de estas comunidades, respondió Fernando firmemente. y estos médicos acabar de salvar la vida de Ricardo. Les debemos eso y más. El Dr. Silva, que había estado observando totally in the text of business, se acercó a Fernando. Hay algo más que debe saber. En San Rafael, según nuestros reportes, hay al menos 30 niños con desnutrición severa. Varios podrían morir en las próximas semanas sin tratamiento. Si realmente se preocupan por su comunidad, necesitan dejarnos trabajar. Fernando asintió lentamente. Iremos con ustedes, pero no como captores. Como protección. Hay otros grupos en esta área que no son tan razonables como nosotros. Yes, en una de las ironías más extrañas que cualquiera de los médicos había experimentado, el convoy médico reanudó su viaje hacia San Rafael, pero ahora escoltado por los mismos hombres armados que los habían emboscado. Durante el resto del viaje, las conversaciones entre médicos y antiguos captores revelaron realidades complejas sobre la situación en la región. Fernando explicó que muchos de sus hombres se habían unido al grupo armado, después de ver a familiares morir por falta de atención médica, por la presencia militar excesiva que impedía el acceso a servicios, o por la corrupción que desviaba recursos médicos destinados a las comunidades. No somos bandidos, explicó mientras viajaban. Somos hombres desesperados que tomaron armas porque las instituciones nos fallaron, pero eso no significa que no queremos lo mejor para nuestras familias. La Dr. Herrera, viajando en el segundo vehículo, escuchó historias similares de otros miembros del grupo. Hombres que habían perdido hijos por enfermedades prevenibles, que habían visto prometerse ayuda médica que nunca llegaba, que habían sido testigos de la corrupción que mantenía a sus comunidades en abandono perpetuo. Cuando finalmente llegaron a San Rafael, el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas. El pueblo se veía exactamente como lo habían descrito los reportes: casas humildes, calles de tierra, y una población que claramente había estado esperando la llegada del equipo médico. Los líderes comunitarios salieron a recibirlos, pero se detuvieron abruptamente al ver a los hombres armados acompañando al convoy. Fernando se adelantó y explicó la situación en términos que tranquilizaron a la comunidad. Estos médicos son buenos, anunció Fernando. Salvaron la vida de uno de los nuestros cuando no tenían ninguna obligación de hacerlo. Los hemos traído aquí seguros, y los vamos a proteger mientras hacen su trabajo. Esa noche, mientras el equipo médico establecía su clínica temporal en la escuela del pueblo,
reflexionaron sobre los eventos extraordinarios del día. Habían comenzado la jornada como un convoy médico y habían terminado siendo protegidos por el mismo grupo que los había emboscado. Miguel Torres, mientras organizaba los suministros médicos, murmuró: Nunca pensé que mi entrenamiento de enfermería incluiría negociar con grupos armados. Vázquez, preparando el aire de cirugía menor, respondió: Tampoco pensé que salvar la vida de alguien que nos había amenazado resultaría en protección para nuestra misión. Pero así es la medicina humanitaria. Nunca sabes qué esperar. El doctor Mendoza, revisando la lista de pacientes que los esperarían al día siguiente, sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Habían ganado la confianza y protección de un grupo armado local, pero ahora tenían que demostrar que realmente podían hacer una diferencia en la vida de la comunidad. Mientras se preparaban para dormir en colchones improvisados en las aulas de la escuela, cada uno de los 9 miembros del equipo médico sabía que habían experimentado algo que cambiaría para siempre su percepción sobre lo que significaba ser médico en zonas de conflicto. Fernando y sus hombres establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la escuela. Por primera vez en años, los habitantes de San Rafael dormirían sabiendo que tenían tanto protección armada como atención médica disponible, pero ninguno de ellos sabía que los eventos del día siguiente pondrían a prueba tanto su entrenamiento médico como su nueva alianza de maneras que nunca podrían haber imaginado. El amanecer llegó con el sonido de helicópteros distantes y el murmullo de la comunidad ya despierta y formando filas para recibir atención médica. El doctor Mendoza fue el primero en levantarse, y al salir de la escuela se encontró con una fila de más de 200 personas esperando. Madres con bebés desnutridos, ancianos con dolencias crónicas, niños con síntomas evidentes de enfermedades tropicales. Esto es más de lo que esperábamos, murmuró mientras Miguel Torres se unía a él para evaluar la situación. Necesitamos establecer un sistema de triaje inmediatamente. Vázquez ya había comenzado a organizar las estaciones de trabajo, cuando se percató de algo inquietante. Fernando se acercaba corriendo desde su punto de vigilancia, con expresión preocupada. Dr. Mendoza, tenemos problemas, anunció sin rodeos. Interceptamos comunicaciones de radio. Hay una operación militar grande dirigiéndose hacia esta área. Van a llegar en aproximadamente 3 horas. El corazón del Dr. Mendoza se aceleró. ¿Qué tipo de operación? Fernando frunció el ceño. Parece ser una ofensiva contra varios grupos armados de la región. No saben que estamos aquí colaborando con ustedes. Para ellos somos objetivos militares. La situación se había complicado exponencialmente. El equipo médico ahora se encontraba en el centro de una zona que pronto se convertiría en campo de batalla. La Droa Herrera se acercó después de escuchar la conversación. ¿Qué opciones tenemos? Fernando explicó rápidamente. Nosotros podemos retirarnos a las montañas. Es lo que siempre hacemos cuando hay operaciones militares. Pero ustedes no están preparados para ese tipo de terreno y condiciones. El doctor Silva, quien había estado examinando a un niño con fiebre alta, se unió al grupo. No podemos abandonar a estos pacientes ahora. Algunos de los casos que he visto esta mañana son críticos. Hay niños que podrían morir si no reciben tratamiento inmediato. Carmen y Lucía, las enfermeras jóvenes, habían estado administrando vacunas cuando escucharon la conversación. ¿No podemos explicar a los militares que somos médicos en misión humanitaria?, preguntó Carmen. Fernando negó con la cabeza. En operaciones de este tamaño, los soldados están nerviosos. Ven grupos armados cerca de civiles y asumen lo peor. Podrían disparar primero y hacer preguntas después. Se formó un círculo improvisado de discusión entre médicos y líderes del grupo armado. Era una situación sin precedentes. Planificar estrategias conjuntas entre sanadores y combatientes. Necesitamos ganar tiempo, dijo la doctora Vázquez después de evaluar las opciones. ¿Cuántos pacientes críticos tenemos que no pueden ser movidos? Miguel Torres había estado haciendo precisamente esa evaluación. Al menos 12 casos que requieren atención inmediata. 3 niños con deshidratación severa. 2 mujeres en trabajo de parto complicado.
un hombre con apendicitis que necesita cirugía urgente, y varios casos de infección grave. El Dr. Mendoza tomó una decisión que definiría todo lo que siguiera. No abandonamos a los pacientes. Fernando, ¿hay alguna manera de comunicarse con los militares antes de que lleguen? Explicar la situación. Fernando lo consideró. Tengo contactos en algunas unidades, ex soldados que conocen mi historia, pero es arriesgado. Si creen que es una trampa, podrían acelerar la operación. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El líder comunitario de San Rafael, Don Eduardo, se acercó al grupo. He estado escuchando su conversación, dijo. Hay algo que no saben. Tengo un radio de comunicaciones de emergencia que puede contactar directamente con el Comando Militar Regional. Lo mantuvimos en secreto porque temíamos represalias. Todos lo miraron sorprendidos. Don Eduardo continuó. Hace años trabajé como enlace comunitario con el ejército. Conserve algunos contactos. Si alguien puede explicar esta situación, soy yo. En los siguientes 30 minutos, don Eduardo estableció contacto con el comando militar. La conversación fue tensa, llena de explicaciones complicadas sobre la presencia simultánea de médicos humanitarios y miembros de grupos armados en la misma ubicación. Mientras don Eduardo negociaba por radio, el equipo médico continuó trabajando febrilmente. La doctora Sad Catterson Vázquez había comenzado una cirugía de apendicitis de emergencia en condiciones improvisadas, usando la mesa de la cafetería escolar como mesa de operaciones. Silva trabaja con 3 niños simultáneamente, tratando de estabilizar casos severos de desnutrición. Carmen y Lucía administraban sueros intravenosos a pacientes deshidratados, mientras la doctora Herrera atendía 2 partos complicados. Fernando y sus hombres, mientras tanto, habían tomado una decisión extraordinaria. Vamos a entregar nuestras armas, anunció, temporalmente, hasta que pase la operación militar. Uno de sus hombres protestó. Fernando, eso nos deja completamente vulnerables. ¿Y si los militares no respetan el acuerdo? ¿Y si otros grupos armados atacan mientras estamos desarmados? Fernando miró hacia la escuela donde los médicos trabajaban incansablemente salvando vidas. Estos médicos arriesgaron todo para salvarnos ayer. Ahora es nuestro turno de arriesgar todo, para salvarlos a ellos y a la misión. La decisión no fue fácil para ninguno de los hombres armados. Para muchos de ellos, sus armas representaban no solo protección, sino identidad y poder en un mundo que los había marginado. Entregarlas, aunque fuera temporalmente, era un acto de confianza extraordinario. Don Eduardo regresó con noticias mixtas. El comando militar está dispuesto a retrasar la operación 2 horas. Pero quieren garantías de que no hay actividad hostil en la zona. Why quieren hablar directamente con el líder de los médicos y con Fernando. Se organizó rápidamente una conferencia de radio de 3 vías entre el Dr. Así, Mendoza, Fernando y el coronel Raúrez del Comando Militar Regional. Coronel, comenzó el 10 doctors. Mendoza, soy el Dr. Carlos Mendoza, líder de esta misión médica humanitaria. Puedo confirmar que estamos tratando pacientes críticos que morirán sin atención inmediata. Los hombres que están aquí con nosotros no representan una amenaza en este momento. La voz del coronel llegó clara, pero escéptica. Doctor, entiendo su misión, pero mi información indica presencia de elementos armados hostiles en su ubicación exacta. No puedo arriesgar la seguridad de mis soldados basándome solo en su palabra. Fernando tomó el micrófono. Coronel Raúrez. Habla Fernando Morales, ex sargento del Batallón 15. Serví bajo sus órdenes hace 8 años. Hubo una pausa larga antes de que el coronel respondiera. Te recuerdo. Fuiste un buen soldado. ¿Qué diablos estás haciendo con grupos armados? La conversación que siguió fue intensamente personal. Fernando explicó su historia, cómo había dejado el ejército después de ver morir a su hermana por falta de atención médica, cómo había perdido la fe en las instituciones,
¿Cómo había terminado unido a grupos que prometían proteger a las comunidades por el Estado? Pero estos médicos, continuó Fernando, me hicieron recordar por qué me hice soldado inicialmente. Para proteger a la gente inocente. Ellos están salvando vidas aquí, coronel. Vida de niños que no tienen la culpa de nada de esto. El coronel Raúres guardó silencio durante varios minutos. Finalmente habló. Fernando, si realmente quieres proteger a tu comunidad, necesitas ayudarme a proteger a esos médicos también. ¿Puedes garantizar que no habrá resistencia armada cuando lleguen mis tropas? Sí, señor, respondió Fernando sin hesitación. Mis hombres y yo entregaremos nuestras armas voluntariamente. Solo pidamos que permitan a los médicos terminar con los casos más críticos antes de cualquier procesamiento. Lo que siguió fue una negociación militar médica comunitaria completamente inusual. El coronel acordó retrasar la operación 3 horas adicionales, establecer un perímetro de seguridad alrededor del pueblo en lugar de una incursión directa, y permitir que el equipo médico completara las emergencias críticas. A cambio, Fernando y sus hombres se rendirían voluntariamente, las armas serían entregadas inmediatamente, y toda la operación sería supervisada por observadores militares que llegarían en la primera oleada de tropas. Mientras estas negociaciones complejas se desarrollaban, algo extraordinario estaba ocurriendo en la clínica improvisada. Los miembros del grupo armado, ahora oficialmente desarmados, habían comenzado a ayudar activamente en las tareas médicas. Ayudaban a cargar pacientes, organizaban las filas, traducían para médicos cuando los pacientes hablaban solo dialecto local, incluso ayudaban a limpiar y esterilizar instrumentos. Ricardo, el hombre herido que habían tratado el día anterior, trabajaba como asistente de Miguel Torres, a pesar de sus propias limitaciones físicas. Doctor Torres, le dijo mientras ayudaba a preparar medicamentos. Nunca pensé que estaría trabajando junto a médicos. En mi familia siempre desconfiamos de la gente educada de la ciudad. Miguel sonrió mientras continuaba su trabajo. Yo nunca pensé que estaría trabajando junto a excombatientes. Pero resulta que todos queremos lo mismo, que esta gente se mejore. Ladrada. Vázquez terminó la cirugía de apendicitis justo cuando los primeros helicópteros militares aparecieron en el horizonte. El paciente estaba estable, la operación había sido exitosa y ahora reposaba bajo la vigilancia de Carmen mientras se recuperaba de la anestesia. Una cirugía más para el currículum, bromeó Miguel Torres, intentando aliviar la tensión del momento. Se encontraron con una escena que ningún manual de procedimientos militares había anticipado. Médicos trabajó lado a lado con excombatientes para salvar vidas civiles, armas entregadas voluntariamente y apiladas ordenadamente bajo vigilancia comunitaria. Y una operación médica humanitaria funcionando a plena capacidad bajo protección de antiguos enemigos convertidos en aliados. El coronel Raúres llegó en el segundo helicóptero y se dirigió directamente hacia el Dr. Mendoza. Doctor, en 20 años de carrera militar, nunca había visto una situación como esta. Coronel, respondió el Dr. Mendoza, en 15 años de medicina humanitaria, tampoco yo. Ambos hombres se estrecharon la mano mientras a su alrededor continuaba el trabajo de salvar vidas. Fernando se presentó voluntariamente ante el coronel para el proceso de rendición, pero antes de ser procesado, pidió un favor. Coronel, ¿puedo ayudar a terminar de evacuar a los pacientes más críticos? Conozco el terreno y podría ser útil para transportarlos de manera segura. La respuesta del coronel sorprendió a todos los presentes. Fernando, después de lo que has hecho aquí, creo que podemos encontrar maneras mejores de usar tus habilidades que simplemente procesarte como combatiente irregular. Esa tarde, mientras el equipo médico preparaba el traslado de los pacientes más críticos a hospitales de mayor nivel, reflexionaron sobre los eventos extraordinarios de las últimas 48 horas. Herrera, mientras empacaba suministros médicos, comentó: Vinimos aquí pensando que íbamos a enfrentar enfermedades tropicales y desnutrición. Terminamos realizando diplomacia médica y convirtiendo enemigos en aliados. El Dr. Silva, cargando a un niño que había sido estabilizado exitosamente, añadió:
Estos niños estarán vivos gracias a que Fernando y sus hombres decidieron protegernos en lugar de lastimarnos. Es una lección sobre el poder de la medicina para construir puentes. Pero la historia aún no había terminado. Los eventos de esa noche pondrían a prueba todas las alianzas recién formadas, y revelarían el verdadero alcance del poder que los médicos podrían ejercer cuando se veían forzados a pelear no con armas, sino con su entrenamiento, su compasión y su determinación inquebrantable de salvar vidas sin importar las circunstancias. La tranquilidad de la tarde se vio interrumpida abruptamente por el sonido de disparos lejanos pero acercándose. El coronel Raúres recibió un reporte urgente por radio. Un segundo grupo armado, más grande y hostil que el de Fernando, había atacado un puesto de control militar a 10 kilómetros de distancia y se dirigía hacia San Rafael. Dr. Mendoza, dijo el coronel con urgencia, necesitamos evacuar inmediatamente. Este grupo no va a ser tan razonable como el de Fernando. Son conocidos por no respetar la neutralidad médica. Pero fea, evacuada, no sería fácil. Todavía tenían 8 pacientes críticos que no podían ser transportados de manera segura en condiciones de combate. La mujer que había dado a luz por cesárea de emergencia esa mañana no podía ser movida. Los 3 niños con deshidratación severa estaban respondiendo al tratamiento, pero seguían en estado delicado. El hombre de la apendicitis necesitaba al menos 12 horas más de observación postoperatoria. No podemos moverlos, declaró firmemente la doctora Vázquez. Mover a estos pacientes ahora podría matarlos tanto como cualquier bala. Fernando, quien había estado escuchando la conversación mientras permanecía bajo custodia militar, se dirigió al coronel. Señor, conozco a este grupo que viene. Su líder es Miguel Serrano, ex paramilitar. No van a respetar bandera blanca ni símbolos médicos, pero hay algo que podríamos hacer. El coronel y el doctor Ucicicio Mendoza lo miraron expectantes. Fernando continuó. Mis hombres conocen todos los senderos de acceso a este pueblo. Podríamos establecer puntos de observación y dar ventaja táctica a sus soldados. Pero más importante, podríamos intentar negociar con Serrano antes de que llegue. ¿Negociar qué?, preguntó el coronel. Miguel Serrano perdió a su hijo hace 2 años por falta de atención médica. Su esposa casi muere en el parto de su segundo hijo por la misma razón. Si puede ver lo que estos médicos están haciendo aquí, tal vez podamos evitar un enfrentamiento. La drogarejera se acercó al grupo. Están hablando de usar pacientes como escudos humanos, porque eso va contra todo principio médico. No, respondió Fernando rápidamente. Estoy hablando de mostrarle a Serrano que hay una alternativa a la violencia. Que estos médicos representen la solución a problemas que todos enfrentamos en esta región. Miguel Torres, quien había estado atendiendo a una anciana con neumonía, se unió a la conversación. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen? El coronel revisó su radio. Aproximadamente 1 hora. Pero podrían llegar antes si fuerzan el paso. When tendered ended car from Mendez's and was coached by Catapist at the same time announcing the satisfactions. Boy intended those cars were faces. No puedo abandonarlos. Los demás miembros del equipo pueden evacuar si quieren. La respuesta fue unánime e inmediata. Cada uno de los 8 miembros restantes del equipo médico se negó a abandonar a su líder o a los pacientes. Si usted se queda, todos nos quedamos, declaró la doctora Vázquez. Somos un equipo. Carmen y Lucía, las enfermeras jóvenes que habían mostrado tanto miedo al inicio de la misión, se sorprendieron a sí mismas con su propia determinación. Vinimos aquí para salvar vidas, dijo Carmen. No vamos a abandonar ahora cuando más se nos necesita. El coronel Raúres se encontraba en una posición imposible. Sus órdenes eran proteger civiles, pero también proteger a sus soldados. Dejar a 9 médicos enfrentar solos a un grupo armado hostil sería un desastre, pero quedarse con fuerza insuficiente para defender la posición también sería suicida. Fernando propuso una solución audaz. Coronel,
Déjeme ir con 2 de mis hombres a interceptar a Serrano antes de que llegue al pueblo. Podríamos encontrarnos con él en terreno neutral y explicar la situación. Si acepta hablar, evitamos el enfrentamiento. Si no acepta, al menos ganamos tiempo para que usted posicione mejor sus tropas. Era una misión suicida, y todos lo sabían. Ir desarmado a encontrarse con un grupo armado hostil para intentar negociar era extraordinariamente peligroso. ¿Por qué harías eso?, preguntó el Dr. Silva. Acabas de evitar ser procesado como combatiente. Ahora te ofreces voluntariamente para una misión que probablemente termine con tu muerte. Fernando miró hacia la escuela donde los pacientes recibían atención. Doctor, ayer ustedes me salvaron la vida cuando no tenían ninguna obligación de hacerlo. Hoy han demostrado que realmente se preocupan por nuestra gente. Si hay una oportunidad de proteger tanto a ustedes como a los pacientes, tengo que tomarla. Ricardo, a pesar de estar aún en recuperación de su herida, se ofreció voluntariamente para acompañar a Fernando. Serrano conoce mi reputación. This is the book below that. I've never... Since that book is in person as... I've never been in book since. Fernando, Ricardo y otro excombatiente llamado Luis salieron del pueblo en una camioneta con bandera blanca, llevando un radio para mantener contacto. Mientras tanto, el resto del equipo se preparó para lo que podría venir. El Dr. Mendoza organizó rápidamente un plan de evacuación médica de emergencia. Si el hospital improvisado era atacado, necesitarían proteger a los pacientes más vulnerables primero. La doctora Vázquez preparó un kit médico de trauma, sabiendo que podría haber heridos de ambos lados si las negociaciones fallaban. Miguel Torres y las enfermeras movieron a los pacientes más estables a áreas de la escuela que ofrecían mayor protección estructural. 40 minutos después de partir, llegó la voz de Fernando por radio. Hemos hecho contacto con Serrano. Está dispuesto a hablar, pero quiere garantías. Quiere que uno de los médicos venga a confirmar personalmente que realmente están aquí para ayudar civiles. El doctor Mendoza no dudó. Voy para allá. Absolutamente no. Intervino el coronel. No puedo permitir que el líder del equipo médico se arriesgue así. Entonces iré yo, se ofreció la doctora Herrera. Soy especialista en medicina tropical. Puedo explicar technically connections from me to Egan. The SPESO is the only disquotion from the Jews to government and makers. This is the book, it's about history. Puedo explicar technically connections from me to Egan. This is the book, it's about history. Puedo explicar technically connections from me to Egan. Herrera iría, acompañada por 2 soldados como escolta, y llevando suministros médicos para demostrar la legitimidad de su misión. El encuentro se realizó en una pequeña capilla abandonada a medio camino entre San Rafael y la posición de Serrano. Cuando la doctora Herrera llegó, se encontró con una escena tensa. Fernando y sus hombres, de un lado, Serrano y 12 combatientes armados del otro lado, y en el medio una mesa improvisada donde tendría lugar la negociación más inusual de su vida. Miguel Serrano era un hombre de unos 50 años, con cicatrices que contaban historias de múltiples conflictos. Sus ojos mostraban una dureza que viene solo de años de violencia. Pero cuando la doctora Herrera comenzó a explicar los casos que habían tratado en San Rafael, algo en su expresión cambió. ¿Realmente salvaron a 3 niños con desnutrición severa?, preguntó. Sí, respondió la doctora Herrera mostrando fotografías médicas en su teléfono. Este niño tenía un kwashiorkor severo. Cuando llegamos pesaba la mitad de lo que debería pesar para su edad. Ahora está respondiendo bien al tratamiento nutricional. Serrano estudió las imágenes en silencio. Finalmente habló. Mi hijo murió porque no había doctores cuando lo necesitamos. Tenía exactamente la misma condición que este niño en la foto. La conversación que siguió fue intensamente personal. Serrano habló sobre la pérdida de su hijo, sobre la desesperación que lo había llevado a tomar armas, sobre la frustración de ver prometerse ayuda que nunca llegaba. La diferencia,
le explicó la doctora. Herrera, es que nosotros estamos aquí. No prometemos ayuda futura. Estamos dando ayuda ahora, hoy, a los niños que están vivos y pueden ser salvados. Fernando aprovechó el momento para explicar su propia transformación. Miguel, estos médicos me hicieron ver que hay maneras de luchar por nuestra gente que no involucran balas. Ellos están peleando contra la enfermedad, contra la muerte, contra el abandono. Y están ganando esas batallas. Después de 2 horas de conversación, Serrano tomó una decisión que sorprendió a todos. Quiero ver el trabajo que están haciendo, pero voy con la mitad de mis hombres. Los otros se quedan aquí como garantía. El regreso a San Rafael fue tenso pero esperanzador. Cuando Serrano llegó y vio la clínica improvisada funcionando, cuando observó a los soldados del coronel Raúres trabajando junto a excombatientes para cargar pacientes, cuando vio a los niños recuperándose de desnutrición severa, su expresión cambió completamente. Esto es lo que necesitábamos hace años, murmuró mientras observaba al Dr. Silva examinar cuidadosamente a un niño pequeño. La transformación más dramática ocurrió cuando Serrano vio al Dr. Mendoza explicando a una madre joven cómo administrar medicamentos a su bebé. Doctor, lo interrumpió Serrano, ¿podría usted haber salvado a un niño de 5 años con desnutrición severa hace 2 años? Con los medicamentos y el equipo adecuado, absolutamente, respondió el doctor. Mendoza. La desnutrición severa es completamente tratable si se detecta a tiempo. Serrano permaneció en silencio durante varios minutos, procesando esta información. Finalmente se dirigió al grupo. Mis hombres y yo vamos a proteger esta clínica. Cualquiera que amenace el trabajo de estos médicos tendrá que enfrentarse a nosotros. Y así, en una transformación que nadie había anticipado, el segundo grupo armado también se convirtió en protector de la misión médica. Esa noche, alrededor de una fogata improvisada en el patio de la escuela, se sentaron juntos médicos, soldados del ejército regular, excombatientes de 2 grupos armados diferentes y líderes comunitarios. Era una escena que habría sido imposible de imaginar 72 horas antes. El Dr. Mendoza reflexionaba sobre los eventos mientras observaba a sus colegas continuar trabajando incluso después del anochecer. Vinimos aquí a luchar contra enfermedades, le dijo al coronel Raúres. Terminamos luchando contra décadas de desconfianza, resentimiento, ¿y quién ganó esa pelea?, preguntó el Corona. La respuesta vino de Fernando, quien se acercaba llevando café para el grupo. Ganaron todos. Los pacientes están vivos, las comunidades tienen esperanza, y todos nosotros recordamos por qué vale la pena luchar por algo mejor que la violencia. Miguel Serrano, sentado cerca, añadió: estos médicos me enseñaron que hay diferentes tipos de poder. El poder de las armas destruye. El poder de la medicina construye. La semana que siguió fue extraordinaria. La clínica temporal se convirtió en un centro médico permanente con protección garantizada por una alianza inusual de fuerzas militares regulares y excombatientes reconvertidos. El doctor Mendoza negoció con autoridades de salud para establecer un programa médico permanente en la región. Fernando y varios de sus hombres se inscribieron en programas de capacitación como técnicos en salud comunitaria. Serrano, utilizando su conocimiento del terreno, ayudó a identificar otras comunidades que necesitaban atención médica urgente. Cuando finalmente llegó el momento de que el equipo médico original regresara a la capital, habían tratado exitosamente a más de 800 pacientes, establecido un programa de vacunación que cubriría toda la región, y creado una red de colaboración que continuaría su trabajo. En la ceremonia de despedida, don Eduardo, el líder comunitario, habló por toda la población. Ustedes vinieron como médicos, pero se van como algo más. Son constructores de paz. Demostraron que cuando la gente se une para salvar vidas en lugar de destruirlas, se pueden lograr milagros. Mendoza, al dirigirse por última vez al grupo diverso que se había formado alrededor de la misión, dijo: dijeron que los médicos no pelean,
Pero nosotros peleamos. Peleamos contra la ignorancia, contra la desesperanza, contra la idea de que la violencia es la única solución. Y cuando peleamos juntos, cuando unimos fuerzas para salvar vidas, descubrimos nuestro verdadero poder. Miguel Torres, empacando los últimos suministros médicos, comentó: Nunca olvidaré que vine aquí pensando que iba a administrar vacunas y sueros. Terminé administrando esperanza. La historia se extendió rápidamente por toda la región y luego por todo el país. La transformación de San Rafael se convirtió en un modelo para otras áreas de conflicto. Se establecieron protocolos nuevos para misiones médicas humanitarias, que incluían entrenamiento en negociación y construcción de alianzas. Fernando eventualmente se convirtió en coordinador regional de un programa gubernamental de salud comunitaria. Serrano estableció una organización de excombatantes dedicada a proteger misiones médicas en zonas de conflicto. El coronel Raúrez desarrolló nuevas doctrinas militares que enfatizaban la protección de misiones humanitarias como estrategia de construcción de paz. Pero el impacto más profundo fue en los propios médicos. Cada uno de ellos regresó a sus trabajos anteriores, transformado por la experiencia. Habían descubierto que su poder como sanadores iba mucho más allá de los medicamentos y procedimientos médicos. La doctora Vázquez estableció un programa de entrenamiento para médicos en zonas de conflicto. La doctora Herrera escribió protocolos médicos para situaciones de negociación en ambientes hostiles. El Dr. Silva desarrolló programas especializados de nutrición infantil para comunidades remotas. Carmen y Lucía, las enfermeras jóvenes que habían comenzado la misión llenas de miedo, se convirtieron en especialistas en medicina de emergencia, y hoy entrenan a otros profesionales de salud para trabajar en condiciones adversas. Un año después, cuando el Dr. Mendoza regresó a San Rafael para una visita de seguimiento, encontró una comunidad completamente transformada. La clínica permanente funcionaba a plena capacidad. Las tasas de mortalidad infantil habían disminuido dramáticamente, y lo más importante, había paz. ¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo esto?, le dijo don Eduardo durante esa visita. No fue solo que ustedes salvaran vidas. Fue que nos enseñaron que nosotros también podíamos salvar vidas trabajando juntos en lugar de luchando unos contra otros. Esa noche, sentado en la misma escuela donde había establecido la clínica de emergencia un año antes, el doctor Mendoza escribió en su diario: Vinimos aquí creyendo que los médicos curan enfermedades. Aprendimos que también podemos curar sociedades. El verdadero poder de la medicina no está solo en salvar cuerpos individuales, sino en demostrar que la compasión y el profesionalismo pueden transformar incluso las situaciones más oples. Dijeron que los médicos no pelean. Tenían razón. No peleamos. Construimos. Cuando construimos puentes entre enemigos, cuando unimos fuerzas para proteger la vida, descubrimos un poder que ninguna arma puede igualar. El poder de dar esperanza donde antes solo había desesperación. Esta misión me enseñó que ser médico significa estar dispuesto a arriesgar todo, no solo por los pacientes individuales, sino por la idea de que la humanidad puede elegir sanar en lugar de lastimar. Cuando esa elección se hace colectivamente, cuando antiguos enemigos deciden trabajar juntos para salvar vidas, ocurren milagros que van mucho más allá de cualquier medicina. La historia de San Rafael se convirtió en leyenda, pero más importante, se convirtió en modelo. Demostró que cuando los sanadores se niegan a abandonar sus principios incluso frente al peligro extremo, cuando están dispuestos a arriesgar todo para salvar vidas, pueden lograr transformaciones que van mucho más allá de la medicina. Y así, la emboscada que había comenzado como una amenaza,